Mi nombre es Jorge Elías Sánchez y para mí es un privilegio estar estos días con ustedes. Soy el líder regional para América Latina y el Caribe del área de plantación de iglesias de CRU, o como antes la conocíamos, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Así que algunos nos creían un poco desaparecidos porque en algún momento creímos equivocadamente que podíamos hacer nuestra tarea solos y nos alejamos de la iglesia, nos hicimos medio independentistas y fuimos solos a las universidades y solos a las empresas y queríamos plantar nuestras propias iglesias. Y en algunos lugares no nos fue tan mal, pero en otros nos fue desastrosamente. Así que hemos trabajado la última década en restaurar nuestra relación en la esencia de nuestro llamado. Cuando alguien pregunta acerca de cuál es el llamado de un ministerio como el nuestro, decimos es sencillamente ayudar al cuerpo de Cristo al cumplimiento de la Gran Comisión, colaborar con el cuerpo de Cristo en el cumplimiento de la Gran Comisión. El desafío que nosotros tenemos hoy es trasladar esto que vimos en el video, este impacto que logró Pablo y sus discípulos, trasladarlo a nuestros días, no solamente en lo ministerial, sino también en la vida, y que esa vida se pueda multiplicar. Cuando hablamos de discipulado, sencillamente podríamos, entre las muchas definiciones que hay, es transferencia de vida. Por eso hablamos de la necesidad de ser saludables, ¿verdad? Como creyentes, como líderes, como ministros, como pastores. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que vamos a multiplicar, eso es lo que vamos a transferir a otros, eso es lo que va a crecer o va a extenderse. Así que es allí que se hace relevante recordar la esencia de nuestra vocación y llamado. Cuando hablamos de formar movimientos catalíticos, saludables y formadores de discípulos, estamos hablando no de otra cosa que la multiplicación espiritual. Ese es el objetivo de la Gran Comisión. Pero hacer discípulos es más allá de solo compartir el Evangelio, usando alguna estrategia o una herramienta o algunos versículos del plan de salvación para convertir a las personas en miembros de alguna iglesia o integrantes de nuestro movimiento. Entre las muchas cosas que se pudieran decir de discipulado, permítame compartir algunos pensamientos respecto a esto. Discipular es invertir intencionalmente en la vida de las personas. Y nada más estoy reafirmando lo que aquí ya se ha mencionado y que en esencia conocemos todos. Es intencionalmente invertir en la vida de las personas con las que nos relacionamos para transmitirles vida y llevarlos a una experiencia transformadora con Jesús. Tal vez una de las mayores equivocaciones que hemos cometido como cuerpo de Cristo es la inversión en producir miembros de iglesias o movimientos y no en la formación de discípulos que se multipliquen e influencien en su contexto cultural. Es posible uno de nuestros mayores errores o equivocaciones. El discipulado, entonces, de discípulos multiplicadores será o es la herramienta más poderosa para transformar vidas y cumplir la misión. En otras palabras, la principal estrategia del reino de Dios sigue siendo la iglesia. Y sigue siendo la iglesia enfocada en cumplir su llamado y su propósito esencial, que es esa misión que Dios nos encargó de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero necesitamos tener algunas definiciones importantes, algunas se han mencionado ya en el glosario que tenemos en nuestros manuales, pero permítame compartir algunas definiciones que nosotros como movimiento global hemos esbozado y sobre las cuales tratamos de caminar para entender esto de cómo desarrollar movimientos de multiplicación espiritual que sean catalíticos, que sean saludables, que sean formadores de discípulos. ¿Qué significa esto? Mire esta primera definición de movimiento. Un movimiento espiritual es Dios trabajando a través de una comunidad de discípulos multiplicadores centrados en Cristo, que se movilizan activamente hacia el cumplimiento de la Gran Comisión entre las audiencias objetivos. Es decir, que todo ese proceso formativo de desarrollo de la vida de discípulos debe tener un impacto en el lugar donde los discípulos se encuentran. A veces solamente tiene un impacto o tenemos una referencia dentro de la iglesia o en el ministerio que desarrollamos, pero no hay un impacto más allá de eso. No hay un impacto en nuestras familias, no hay un impacto entre nuestros círculos de amigos, no hay un impacto en nuestros círculos de trabajo, no hay un impacto en los círculos donde estudiamos. Es por eso que no estamos viendo
otros espacios como el centro de la misión a donde Dios nos está llamando como iglesia. Hoy yo concuerdo con Álvaro, también a mí el Señor no me ha llamado y apoyamos a quienes Dios ha llamado al mundo, a los países no alcanzados, en la franja, en la ventana de 1040 y todo eso. Dios me llamó a servir en mi región, Dios me llamó a buscar que se extienda el evangelio aquí en América Latina, porque entendemos que aunque otros crean que ya estamos evangelizados, necesitamos seguir evangelizando, necesitamos seguir haciendo discípulos, necesitamos seguir plantando iglesias, porque parece ser que la tarea en alguna manera nos ha quedado un poco grande y necesitamos trabajar con mucho énfasis en ello. ¿Cuáles son los elementos críticos para la formación de movimientos espirituales? Y estamos en la página 54 de su manual, si está usted tomando nota. Vamos a ver algunos elementos críticos para la formación de movimientos espirituales. Hay dos elementos que toda iglesia o todo ministerio o organización cristiana o movimiento hace, ¿verdad? Que es evangelizar y discipular. Los dos primeros tienen que ver con eso, con un ministerio. Conectar a las personas con Jesús. Toda iglesia tiene claro ese llamado, ¿verdad? Predicar el evangelio, la proclamación del evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y lo segundo, desarrollar un discipulado que cambie vidas. En algunos contextos, ese discipulado es un discipulado estructurado dentro de la iglesia, tipo academia o tipo espacio donde cumplimos un currículo o donde vemos algunas clases, algunas sesiones, y después hay hermanos que llegan a decir, ya me gradué de discipulado. ¿Así pasa o no? Y si viene de una iglesia a otra porque se cambió de ubicación geográfica con su familia y usted les quiere hablar del discipulado y de involucrarse en esos procesos, hay hermanos o hermanas que a mí me han dicho, pastor, pero yo ya me gradué de discipulado. Entonces mi respuesta inmediata es, ¿y qué hace aquí, hermana? ¿Cómo que qué hace aquí? Sí, ya debería estar en el cielo. Si ya se graduó, está mal aquí. Porque nos graduamos cuando estamos en el cielo. Nunca dejamos de ser discípulos. Y ese es un error que a veces cometemos porque hemos vendido una imagen equivocada del proceso de discipulado, de hacer discípulos. Pero estas dos cosas, en esencia, es lo que todos hacemos. ¿Cómo generar un cambio entre un ministerio y un movimiento? Porque a menos de que hagamos de este proceso, de esta visión discipuladora, un movimiento, no vamos a poder ver los resultados que veíamos en el video. Necesitamos convertir esto en un movimiento. Y ese movimiento tiene otros tres elementos que son críticos. Primero, líderes multiplicadores. Es decir, ¿cómo desarrollamos líderes para que el movimiento sea sustentable a lo largo del tiempo? ¿Qué pasó con el movimiento de Jesús? ¿Él solo desarrolló discípulos o desarrolló líderes? Desarrolló discípulos que se convirtieron en líderes del movimiento para que el movimiento perdurara en el tiempo. Eso después involucró a Pablo y a su vez ellos desarrollaron líderes con otros que hicieron que el movimiento perdurara y aquí estamos nosotros. Seguimos siendo líderes de movimiento o debemos ser líderes de movimiento. Necesitamos convertirnos en líderes de movimiento para que el movimiento perdure, pero necesitamos formar a la siguiente generación de esos líderes de movimiento. ¿A quién estamos traspasando esa comisión? ¿A quién le estamos entregando ese legado? ¿Con quién estamos compartiendo esa responsabilidad para que el movimiento continúe y se mantenga latente en nuestras mentes y en nuestros corazones? Necesitamos desarrollar líderes. Si nosotros solamente pensamos en discipular y lo que hemos hablado hoy de tener nuestro discipulado saludable como pastores, de tener un discipulado de nuestros equipos, tener un discipulado de nuestros líderes como lo veíamos en las marcas, pero no vemos la necesidad de que ese discipulado debe producir líderes como un elemento tangible o una marca también de que estamos creciendo, de que estamos multiplicándonos, de que estamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado. El desarrollar líderes va a ser una marca también innegable de ese proceso. Esos líderes son los que van a desarrollar el movimiento en el contexto de plantar nuevas comunidades misionales. Era lo que sucedía en el libro de los Hechos. Uno ve a los líderes yendo de un lugar a otro, siendo enviados, recorriendo, lo que veíamos hace un momento en el video, y vemos que surgen. ¿Qué surgen? Nuevas iglesias. Lo decía muy bien el pastor Álvaro y yo lo anoté allí y lo puse en mi página 129. Por cierto, le decía yo a David ayer
que si usted no ha escrito nada en la página 129, no vino a esta precumbre. Si usted no ha escrito nada en la página 129, no ha venido. Y decía el pastor Álvaro, las mega iglesias no determinan el crecimiento o la expansión del evangelio en una ciudad. Sí lo hace la plantación de nuevas iglesias. Y es que necesitamos seguir plantando iglesias. Esto es un pensamiento muy mío y algunos que me conocen, interactuamos en otros espacios de colaboración, me han escuchado decirlo. Pero cuando usted revisa el mapa de América Latina, uno pudiera, a la luz de la plantación de iglesias, pensar que hay lugares donde ya no se necesitan plantar iglesias. A nivel global se promueve una visión de plantar una iglesia por cada 1000 personas, para alcanzar a los 5.000 millones de personas que no conocen aún del Señor o que no han oído el Evangelio, una gran mayoría de ellos, y que se planten 5 millones de iglesias o comunidades de fe, comunidades misionales, como le queramos llamar. Entonces perseguimos esa visión de una iglesia por cada 1000 personas. Ok, si usted va a países como Guatemala, con 17 millones, 18 millones de habitantes, ¿cuántas iglesias necesitaría? 17.000, 18.000, ¿verdad? Matemática simple. Bueno, las últimas estadísticas dicen que en Guatemala existen más de 40.000 iglesias. Es decir, que no hay una iglesia por cada 1000, ya existe una iglesia por cada 200 o 300 personas. La pregunta es, ¿cuántos últimos expresidentes de Guatemala están presos? ¿Cuántos están presos? Ahora, ¿cuál es el país con menos porcentaje de evangélicos o de cristianos en el continente? Ni siquiera hablemos de evangélicos, hablemos de cristianos, porque si usted suma cristianos católicos y cristianos protestantes, en la mayoría de países, particularmente la región andina del cono sur y Centroamérica, cuando usted une los dos grupos, cristianos católicos y protestantes, en algunos países sobrepasan el 70 y el 80% de la población del país, pero son corruptos y violentos. Ahora, ¿cuál es el país con menos porcentaje de cristianos, uniendo católicos y evangélicos? Uruguay, el cementerio de los misioneros le llaman, pero es el país menos corrupto de la región. Esta es una tesis mía, no me crea a mí. Esto es lo que yo pienso, ¿verdad? No es una teoría comprobada, pero yo pienso que donde más cristianos hay, parece que hay más corrupción, y donde menos cristianos hay menos corrupción. El problema estará en qué es el cristiano que tenemos en cada lugar. ¿Cuál es el producto que estamos desarrollando? ¿Cuál es el discípulo que estamos formando? ¿Cuál es la iglesia que estamos plantando o desarrollando en determinados lugares para que estemos produciendo un impacto contraproducente o un impacto que no es el corazón de Dios, que no es el deseado? Ahora hay que meter otro grupo en la discusión. ¿Sabe cuál es? Una de las últimas estadísticas dice que ya no solamente es un debate entre los que no creen en Dios y los que creen en Dios, sino también está en aquellos que no creen en nada, o los considerados no religiosos. Ya no es una pelea o discusión entre católicos y protestantes, sino que también hay que meter en la discusión a los no religiosos. Y eso es un número creciente en el continente, los no religiosos. Pero todo eso debe responder a qué estamos haciendo para producir o construir estos movimientos. Finalmente, el movimiento necesita tener no solamente líderes, no solamente nuevas iglesias, sino que necesita tener la generación de recursos locales. Y cuando hablamos de recursos, para decirlo de la manera más básica, estamos hablando de personas, dinero y materiales, estrategias, herramientas, recursos para eso. ¿Cuántas personas tenemos? ¿Cuántas personas estamos desarrollando? ¿Cuántos líderes estamos produciendo? ¿Cuántas finanzas estamos generando? ¿Cuántas finanzas estamos invirtiendo en la misión? ¿Cuánto estamos invirtiendo en plantar nuevas iglesias? ¿Cuánto estamos invirtiendo en esa misión socioespiritual que Dios le ha entregado a la iglesia, que nos ha entregado a ministerios? ¿Cuánto de eso está invirtiéndose en los diferentes grupos objetivos, niñez, adolescencia, familia, etcétera, etcétera, etcétera? Pero el movimiento debe generar recursos. ¿O acaso muchas de las cartas no fueron motivadas por la necesidad de que iglesias con más recursos le apoyen con recursos a las que tenían menos recursos y mayor necesidad? ¿Acaso cartas del Nuevo Testamento no fueron generadas por una nota de gratitud como la carta a los Filipenses, porque ninguna otra iglesia estuvo participando con Pablo del ministerio y apoyándolo y sosteniéndolo en la misión como esa iglesia? La iglesia en Filipo. Una iglesia que, por cierto, él le ayudó a plantar directamente.
Pero el movimiento necesita generar recursos. Si nuestro movimiento no está generando recursos, si nada más estamos con la mano estirada esperando que nos llegue el dinero, ¿verdad?, de algún lado, para no decir de dónde, estamos entonces en un camino equivocado y entonces no vamos a poder generar el movimiento que Dios desea que desarrollemos. Avancemos a otras definiciones de este tema: movimientos catalíticos saludables y formador de discípulos. ¿Qué es catalítico? Cuando uno va a la definición muy básica de catalítico, es un acelerador. La estrategia catalítica en la Escritura no es nueva, o no debería ser nueva en nuestros procesos discipuladores o de plantación de iglesias. De hecho, esta toma algunos de los mismos principios que Pablo y Bernabé aplicaron cuando plantaban iglesias y fundaron movimientos a lo largo de Asia Menor. Aunque ellos fueron catalizadores de nuevos movimientos, estos hombres nunca lideraron esos movimientos. A medida que proclamaban el Evangelio, Dios los guiaba a algunas personas clave, quienes formaban el núcleo de la nueva iglesia, y luego ellos visitaban esas iglesias para fortalecerlas. Hechos 15, de hecho, nos muestra que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas porque los apóstoles estaban desarrollando y sirviendo a la distancia, sin crear dependencia a múltiples movimientos en varias localidades. Pablo incluso realizó un ministerio a la distancia muy efectivo en el desarrollo de líderes y de movimientos desde una de las cartas que Pablo escribe, ¿verdad?, como la carta a la iglesia en Colosas. Uno diría, pero ¿y cuándo fue Pablo a Colosas? A lo menos la Escritura no nos muestra o no nos da testimonio de que Pablo haya ido a Colosas. Algunos consideramos, me uno a ellos, que él no plantó la iglesia en Colosas. Pero ¿cómo le escribe una carta a una iglesia? ¿Cómo direcciona? ¿Cómo orienta con doctrina, con enseñanza? Y una doctrina muy fundamentada en Cristo particularmente, ¿verdad? Una carta llena de cristología, la carta a los colosenses. ¿Cómo la genera si él no plantó esa iglesia? Entonces vemos que estos líderes eran líderes catalizadores, es decir, que el movimiento no dependía de nosotros. Posiblemente, y esto aunque para algunos pudiera ser raro, si nosotros siguiéramos teniendo esta reunión de la década de ser discípulos y seguimos viniendo nosotros mismos, entonces no estamos haciendo bien el trabajo. Si a la cumbre, esta es la precumbre, si a la cumbre usted vuelve a venir solo, entonces no estamos haciendo bien la tarea, no hemos entendido bien esto. Y no estamos hablando de que usted vaya y traiga al líder, usted debería traer a la cumbre a quien usted está discipulando, a quien yo estoy discipulando, a quien yo evangelicé o le compartí de Cristo, lo estoy discipulando y ahora lo estoy desarrollando como líder, para que adquiera la misma visión que aquí estamos adquiriendo, para que se inspire, sea lleno del Espíritu del Señor y regrese a hacer junto conmigo lo mismo que yo hice con él y él con otros y esos a su vez con otros, y practicamos 2 Timoteo 2:2. Pero si a la tercera cumbre, a la cuarta cumbre, seguimos viéndolo a usted y no podemos ver generaciones de sus discípulos viniendo, llegando a un punto en el que usted no sea necesario que venga, entonces habremos hecho mal la tarea. Así que cuando hablamos de catalítico es entender que estos movimientos necesitan generarse por personas que asuman ese rol de ser aceleradores para la construcción de esos movimientos, cuya característica principal es que esos movimientos no dependan de nosotros. Yo estos días he estado conversando mucho con Álvaro y él no lo dijo ahora, pero en un momento me explicaba cómo funciona la iglesia Buenas Nuevas ahí en Barquisimeto, Venezuela, y resulta ser que él sí, esta semana está aquí con nosotros, la próxima semana está en Madrid, y la iglesia sigue funcionando, y es una iglesia multisedes, una iglesia que se reúne en diferentes sedes, una cosa que todavía no termino de entender, pero gloria a Dios por lo que Dios está haciendo ahí. Pero ese movimiento depende de ese pastor. No, gracias a Dios depende del Espíritu Santo. Porque estos líderes se volvieron o se convirtieron en líderes catalizadores. Y el movimiento no depende de ellos. Finalmente, algo que ya hemos leído, corazón y relaciones sanas, es lo que podemos resumir como saludable. ¿Qué es saludable? Corazón y relaciones sanas. Sí hemos hablado mucho de eso y no tengo por qué agregar mucho más. Vamos a ir a nuestro espacio de grupos pequeños, en esta primera mitad, y después vamos a regresar para hablar acerca de cómo Jesús construyó su movimiento
y cómo nosotros podemos construir movimientos de la vida de Jesús. Pero déjeme contarle algo que me sucedió a mí y que es lo que cambió mi corazón para dejar de ser un líder organizacional a ser un líder que está al servicio del Señor y que no solamente toma decisiones y que ordena a otros y que envía a otros, sino que está también haciendo la tarea de discipular a otros. En el año 2014 estoy sirviendo como pastor y era líder asociado a la Cruzada, no estaba de tiempo completo con el ministerio, y estaba sirviendo como pastor en la Iglesia Bautista Israel en una zona de la ciudad de Guayaquil que se llama San Borondón, una zona bastante en desarrollo, de clase media, alta, muy alta en la ciudad. Y allí estaba sirviendo con un pastor muy querido, muy respetado de la obra bautista en mi país, el pastor David Campos Carrillo. Y él había sido mi socio ministerial o mi donante desde que yo empecé en el ministerio, hace más de 20 años. Y cuando llegué a su iglesia me invitó a trabajar con él y estábamos ahí sirviendo. Me habían nombrado, escucha bien el título porque así decía la placa en mi oficina, pastor de evangelismo, discipulado y ministerio de la iglesia. Y yo qué orgulloso, qué tremendo, ¿verdad? Pastor de evangelismo, discipulado y ministerio de la Iglesia Bautista Israel. Yo pisaba en las nubes, hermano. Estaba pero sobradísimo, ¿verdad? Bueno, y estábamos haciendo un lindo ministerio allí con el pastor. Estábamos viendo crecer la iglesia, pero de repente el Espíritu Santo generó en mí una insatisfacción divina. Y yo le llamé eso la insatisfacción divina, porque sentía que lo que hacía no llenaba. Y aunque veíamos que crecían las cosas, no me llenaba, no me satisfacía. Así que para ese momento hicieron un congreso de las damas de mi iglesia e invitamos a unos misioneros muy queridos de la Cruzada a ministrarnos. Vino la esposa de esta pareja, la misionera Janet Bill. Ellos fueron los primeros misioneros que Cru envió al mundo. Y de entre esos primeros misioneros que la Cruzada envió al mundo, esta familia Bill vino a América Latina y llegó a Colombia a abrir ministerios. Sí los debes conocer, Félix, a Janet y Dean Bill. Y Janet vino a ministrar el congreso y cuando la llevé al aeropuerto al finalizar el congreso, le expresé mi sentimiento de insatisfacción. Entonces ella me dijo, mi esposo está empezando un discipulado de pastores en Miami. Era la primera vez que yo escuchaba esa expresión, discipulado de pastores en Miami, y quizás pueda escucharte y ayudarte. Ok, en ese entonces Skype, hicimos una cita por Skype. Una semana después yo estaba sentado en mi computadora desde Guayaquil y Dean en Miami, y Dean me dijo, ok Jorge, si tú quieres empezar este proceso, primeramente tengo que hacerte 3 preguntas, y la tercera te la haré siempre que nos veamos. Ok, ¿cuál es la primera pregunta? Láncela, dije yo, venga. Entonces me dijo, ¿a cuántos has evangelizado en el último mes? Bueno, Dean, tú sabes, soy un pastor. A nadie. Porque los pastores no evangelizan. No sé cómo entender que se quedaron en silencio. Entonces me dijo, está bien. ¿Cuántos has evangelizado en los últimos 3 meses? Bueno, es que la Cruzada me envió una capacitación, tuvimos un encuentro, un retiro en la iglesia, me fui a un campamento de jóvenes. A nadie, Dean. Y me dijo esto, pero tú eres el pastor de evangelismo, discipulado y ministerio de la iglesia, eso me dijiste. Sí, ese es mi cargo, es mi responsabilidad. Ah, ok. ¿Cuántos evangelizaste en los últimos 6 meses? Y yo sentí que me dio un gancho al hígado y me tiró al piso. Y yo le respondí, a nadie. Y por primera vez yo conocí a alguien que le pegaba a alguien en el suelo, a otra persona en el suelo. Uno no le pega a nadie en el suelo, ¿cierto? Usted le dice, levántese y sigamos peleando. Pero no, este gringo me pegó en el suelo, porque me dijo lo siguiente, no te pregunto por el año, porque seguramente la respuesta es la misma. Y yo empecé a llorar, tocado por el Espíritu del Señor, a miles de kilómetros de distancia. Y él me dijo, tranquilo, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿A cuántos estás discipulando? Ah, ¿cuántos discipulos? Bueno, en la iglesia hay más de 100 líderes a mi cargo. No. Me estás entendiendo mal o yo te hice mal la pregunta. Si tú eres un pastor de la iglesia, los líderes responden a sus pastores. Y si eres el líder de ministerios, entonces te van a responder a ti. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando con cuántos de ellos estás caminando día a día. Con cuántos estás leyendo la Biblia juntos. Con cuántos estás orando juntos.
¿Con cuántos compartes tu vida y ellos comparten la de ellos contigo? ¿Con quiénes estás caminando, creciendo junto en Cristo Jesús? Y yo, en el suelo todavía, le dije, bajo esos términos, con nadie. Y me volvió a pegar, porque me volvió a recordar. Pero tú eres el pastor de evangelismo, discipulado y ministerio de la iglesia. Y yo le dije, sí, ya lo sé. Inmediatamente reaccioné y le dije, pero ¿cómo cambiamos eso? ¿A qué precumbre debo ir? ¿Qué seminario hay donde me puedan cambiar eso? ¿Qué conferencia hay? ¿La Cruzada tiene algún entrenamiento ahora? Tú sabes que yo ahora estoy pastoreando, me mantengo un poco cerca del ministerio, pero dime, ¿qué material hay nuevo? ¿Qué capacitación hay nueva? ¿Qué entrenamiento? ¿Qué retiro debo tomar? ¿A dónde debo ir para cambiar esta realidad en mi vida? Y me pegó por tercera vez. Porque me dijo, eso no se cambia con precumbres, ni con cumbres, ni con retiros, ni con seminarios, ni conferencias, ni con nada de eso. Solo con una cosa. ¿Cuál? Necesitas volverte a enamorar de Jesús. En otras palabras, el gringuito, a quien amo con toda mi vida, me estaba evangelizando. Porque de alguna manera, sin darme cuenta, yo me había apartado del Señor. Y estaba en la iglesia. Y predicaba. Y era pastor. Pero debía confesar que me había apartado. Él me dijo, te voy a hacer la tercera pregunta. Y esta es la pregunta que te voy a hacer cada vez que nos veamos. Yo decía, si ya con las dos me hizo pedazo, la tercera, ¿cuál será? Oigan, han pasado ya muchos años desde entonces, 10 años han pasado. Y cada vez que me veo con Dean, me sigue haciendo la misma pregunta. Y me dijo, cuéntame, ¿qué te ha dicho el Señor estos días? Esa misma pregunta que nos hacen aquí en nuestro tiempo de grupo pequeño. Él me la hizo hace 10 años. Fue la primera persona que me preguntó, ¿qué te ha hablado el Señor? Y yo por primera vez desperté a la realidad de que no podía responder esa pregunta. Y en medio del silencio, porque bien gringo, ¿no? Se quedaba callado. Yo quería que diga algo, ¿verdad? Pero no decía nada. Yo me ponía a pensar, o el Espíritu Santo me hacía recordar y darme cuenta de que si Dios no me estaba hablando, ¿cómo era posible que yo escribía los estudios bíblicos para los grupos pequeños de la iglesia? ¿Cómo era posible que yo escribía los sermones que predicaba cada semana? ¿Cómo era posible que escribía las conferencias que dictaba en diferentes espacios donde me invitaban a hablar? Si Él no me estaba hablando. Y me di cuenta de que abría mi Biblia para que Dios, o creía que Dios me hablara para hablarle a otros, pero no me hablaba a mí. Después de eso Él me dijo todo lo que Dios le había hablado esa semana. Y Dios sí que le hablaba al bandido. Hicimos una cita para 15 días después, y lo primero que hizo después de saludar fue preguntarme, cuéntame, ¿qué te ha hablado el Señor? Y yo todavía no podía responder. Así pasaron un mes, 2 meses, 3 meses, y cada encuentro que me hacía la misma pregunta, yo no podía responderle. Recuerdo que cuando pasaron 3 meses y tenía mi siguiente cita con Dean, me senté la noche anterior en la mesa de mi casa, abrí mi Biblia y le dije al Señor, Señor, háblame, porque mañana Él me va a volver a preguntar y yo necesito tener algo que decirle. Seguía inconsciente de que tan solo quería que me hablara para responder a la pregunta que mi amigo me hacía y no para que Él hablara a mi corazón. Y ahí entendí que necesitaba hacer un alto en mi vida y convertirme al Señor nuevamente. Recuerdo que el Señor de alguna manera maravillosa y amorosa me atrajo a Él con cuerdas de amor. Y una madrugada me levanté y me fui a la sala de mi casa, me arrodillé en un mueble y sin decir nada, tan solamente con la acción de rendirme a Él, el Espíritu Santo empezó a tocar mi vida. Y yo empecé a quebrantarme y empecé a confesar mis pecados, empecé a confesar mi necesidad de Él, cuánto me arrepentía de haberme alejado y de no sentir eso que ahí estaba sintiendo, que era su abrazo, que era su gracia, que era su amor que me transformaba, que me hacía distinto. Y de manera natural el Señor, cuando empecé a abrir la Biblia,
para tener nuevamente mi devocional con Él, las palabras saltaban como nunca antes y empezaba a escuchar su voz en mi corazón. Y yo empecé a contar entonces los días para que Dean me llamara, porque ahora tenía mucho que contarle. Pero ya no le iba a contar solamente por responder a su pregunta, sino que le iba a contar lo que Jesús estaba haciendo en mí. Si queremos formar un movimiento que sea catalítico, saludable y multiplicador, el cambio necesita empezar por nosotros. No sé qué cosas necesite convertir el Señor en su vida o en la mía, pero el cambio que sucedió fue ese, en mí. De repente me empecé a dar cuenta mientras me reunía con Dean y le contaba lo que pasaba en la semana, que yo empecé a evangelizar. ¿Qué cosa? El primer milagro, un pastor evangelizando. Entonces empecé a evangelizar. Y empecé a evangelizar y a ganar a uno y a otro, y ya tenía más relación cuando los llevaba a los encuentros de la iglesia y regresábamos al discipulado. Y él me dijo, ¿te has dado cuenta que ya el Señor te ha dado 3 o 4 nuevos discípulos? Yo le digo, sí. Ok, me dijo Dean, ¿qué tal si junto a esos 3 o 4 discípulos nuevos invitas a otros 3 o 4 líderes de la iglesia con los que tú tengas más confianza o relación y los invitas a un proceso de discipulado personal contigo, el discipulado de los líderes? Entonces invité a esos primeros discípulos, se formó un grupo de 10. Cuando varias semanas después de reunirme con ellos, ¿verdad? Un domingo empezó a llegar una esposa y me abrazó. Ni siquiera me saludó, sino que se tiró y me abrazó. Y yo digo, hermana, ¿qué le pasa? La gente va a pensar que está raro esto. Y me dice, gracias, pastor. Gracias, gracias. ¿Por qué me dice gracias, hermana? ¿Qué he hecho yo para que usted me agradezca? No sé qué hacen los lunes ustedes, pero mi marido ha cambiado. Nos reuníamos los lunes. Digo, pues que no me reúno solo los lunes, toda la semana su marido está hinchando y molestando. Me dice, no sé qué haga usted con él, pero él es otro. Sígalo haciendo, por favor, no lo deje, no lo suelte. Y así empezaban a venir cada semana las esposas diciéndome, gracias, pastor, porque este hombre cambió. Mi esposa también dijo que yo había cambiado. Gracias a Dios, y no estábamos mal, ¿verdad? Bueno, ese grupo empezó a traer a sus esposas para que mi esposa las discipule, y así vivimos casi 1 año y medio de discipulado. Fui a hablar con el pastor principal de la iglesia y le pedí fue la primera vez que le dije, pastor, déjeme predicar el próximo domingo. O sea, ni le dije por qué, solo le dije, déjeme predicar. Y teníamos mucha confianza y me dijo, claro, Jorge Elías, predica. ¿Qué vas a hablar? De hacer discípulos. Necesitamos empezar a implementar el discipulado aquí en la iglesia. Era bien interesante, teníamos ministerios, teníamos grupos en casa, pero no teníamos discipulado. Yo no sé cómo hicimos esa estupidez. Era una estupidez. ¿Cómo le hicimos? No entiendo. Y Dios era muy misericordioso. Así que me paré el siguiente domingo a predicar, a hablar de la gran comisión, de hacer discípulos, y lo que hice fue llamar a mis discípulos. Y le pedí a mis discípulos que fueran a ver a sus discípulos que estaban sentados en la congregación. Y algunos de esos discípulos, de mis discípulos, que llamaran a los que ellos ahora estaban discipulando. Así que de un momento a otro, ese que era yo solito, o que creía que lideraba líderes en ministerio y que era pastor de evangelismo y discipulado, ahora sí tenía realmente discípulos al lado mío de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces no tenía que seguir predicando, tan solo tenía que decirle, esto es lo que Dios quiere que nosotros, todos y cada uno de nosotros, hagamos, porque todo creyente es un ministro, es un líder. Eso nos enseñó el pastor Álvaro. Entonces, fue impactante ver ese resultado. Regáleme su atención, por favor. Y quiero animarle, esto no está en el libreto, pero vaya a la página 129. Vaya a la página 129. Y escriba allí lo que el Espíritu Santo esté marcando en su vida ahora mismo. Página 129, acuérdese. ¿Cuál es ese toque del Espíritu para su vida? ¿Cuál es ese toque especial del Señor para su vida? Página 129. Escríbalo allí, por favor. Página 129. Regresemos a la página 56 para la segunda parte de esta plenaria y veamos cómo construyó Jesús un movimiento desde su vida. Y esto es interesante o es importante resaltar o aclarar esto, porque
A veces podríamos estar construyendo un movimiento desde una visión meramente organizacional. Podríamos estar construyendo un movimiento, o un ministerio, o una iglesia desde una visión de otro y no necesariamente de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y el modelo que Jesús, que lo que voy a compartir es un modelo, ¿verdad? Que trata de ver a Jesús construyendo su movimiento, es cómo Él construye este movimiento desde su propia vida. Y Él hace estas dos preguntas que usted tiene ahí en la página 56. ¿Qué hizo Jesús para desarrollar, para depender y multiplicar un movimiento? ¿Qué ajustes tuvo que hacer para alcanzar una estructura, para levantar y enviar líderes y mantener un movimiento en crecimiento? ¿Cuáles fueron esos ajustes? Y estas son preguntas que la Escritura nos responde. Y lo que voy a compartir con ustedes es ver la vida de Jesús, ver el ministerio de Jesús, ver la obra de Jesús a través de unos lentes que nos va a permitir visualizar esa línea de tiempo en 5 fases. 5 fases de la construcción del movimiento desde la vida de Jesús. Y la primera fase que encontramos es la fase de la preparación, en la que Él se preparó. Una discípula decía en una reunión, es interesante cómo Jesús se preparó 30 años para desarrollar un movimiento en 3 años y medio que produjo un impacto por todos los tiempos. Y hay otros que se preparan tan solo 3 o 4 años y viven 50 tratando de construir un movimiento y nunca logran hacerlo. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Porque si bien era 100% Dios, era 100% hombre. Y Jesús se preparó. Cuando hablamos de esta preparación tenemos que ver 3 elementos que son destacables en esa primera fase de Jesús, y los tiene usted en su hoja de la página 56. Y es su preparación personal, su preparación a través del ministerio de Juan el Bautista y su preparación formando o estableciendo algunas cosas claras antes de iniciar su ministerio. Ahora, ¿cómo usted puede entender que Jesús fue formado en esos 30 años? La Escritura nos muestra varias cosas, ¿verdad? Uno puede ver a un Jesús que cuando nace ciertamente allí en Belén, en un pesebre, pero cuando llegan los sabios de Oriente o los magos al traer sus regalos, ¿dónde estaba Jesús? Las imágenes nos pintan todavía que Él sigue estando en el pesebre, sigue estando allí en el establo, pero no, eso lo alquilaron por una noche, se los dieron por una noche. Pero la familia de María vivía allí y seguramente fueron a quedar en la casa algunos de ellos. Por otros pasajes del Evangelio sabemos que habían pasado al menos 2 años cuando los sabios de Oriente llegaron a donde el rey Herodes y le dijeron a qué habían venido y fueron a ver al niño Jesús, y ya no era un bebé, ahora era un niño. Y ese niño estaba en una casa, en la casa de una familia, que no necesariamente era la de él, no sabemos. Ahora, vemos que el Señor guía a José y le dice, una vez que se van los sabios, ¿qué tienes que hacer? ¿Llevártelo a dónde? A Egipto. Y después de Egipto, regresaron ellos ¿a dónde? A Nazaret. Entonces usted ve a un niño Jesús que sus primeros años de vida, de infancia, es un migrante, un refugiado, sí. Porque, ¿cómo sería la vida de un niño judío en aquella época en Egipto? ¿Eran amorosos con él? ¿Le abrían la puerta, le daban visa enseguida? ¿O cómo lo hubieran tratado? Siempre tenían problemas allí. Era parte de los problemas culturales, sociales, políticos que había en la región, que siguen hasta la fecha de hoy existiendo. Siguen esos prejuicios. Entonces vemos a un Jesús criándose en viajar de un lado a otro. Por eso es que no vemos raro ni que nunca se queja de viajar él a hacer su ministerio. Porque fue entrenado para eso. Fue preparado para eso. Después uno ve a Jesús creciendo y tomemos un pasaje de la Biblia, el libro de Isaías capítulo 53. Solo lo voy a mencionar, usted lo va a poder corroborar más tarde. Pero si tomamos del versículo, siempre tomamos del verso 4 en adelante para hablar del sufrimiento del siervo. Y decimos que ese es un capítulo mesiánico.
Y es el cumplimiento textual de cada uno de los detalles que ahí se dice en la vida de Jesús en la cruz. Textual, lo tomamos textual, ¿verdad? Pero nadie lee los primeros 3 versículos. Y si usted se toma la molestia de leer los primeros 3 versículos, dice que no había nada de hermosura en su parecer. Entonces lo de el rubio de Galilea está pasando, es una mentira. No era rubio y no era hermoso. Le preguntaba, en un grupo de discipulados, preguntaba a un discípulo, yo quisiera saber si en esos 30 años el Señor se enamoró de alguien. Y yo le digo, la pregunta que deberíamos hacer es si alguien se enamoró de él, porque era feíto. ¿Cómo habrá sido la adolescencia de Jesús? ¿Usted cree que el bullying es de ahora? No, le han de haber hecho bullying a Jesús. ¿Jesús a quién se parecía? ¿A María o a José? ¿A quién se parecía? A su mamá, porque los genes del padre no los tenía. ¿Y qué pasaba cuando lo veían ahí, verdad? Y llegaba el papá a verlo. Y José, ese es hijo tuyo. Como la canción, ese es orgullo, no es hijo tuyo. ¿Y qué bullying le han de haber hecho a Jesús? Si usted sigue leyendo esos primeros 3 versículos de Isaías 53, dice que él fue plantado en una tierra dura, árida, seca. Lo estaba preparando el Señor porque iba a ser fácil predicarle a los suyos. No, no fue fácil, fue rechazado, fue expulsado, fue matado, asesinado, de la forma en que lo hicieron. Entonces, uno ve a Jesús preparándose esos 30 años para estar listo para su ministerio. Por eso allí yo puse ese pensamiento que sí me gustaría, como direcciona muchas veces David, anótelo en su libreta, márquelo. Conviértase en aquello que usted quiere multiplicar. Porque Jesús se convirtió en aquello que él iba a multiplicar. Usted puede multiplicar fariseísmo. Los fariseos tenían discípulos. Moisés tenía discípulos. Juan tenía discípulos. Y tenían sus limitaciones o sus problemas todos. Pero él se convirtió en lo que él quería multiplicar. Y la versión de Jesús es mucho mejor que la de los fariseos, que la de Moisés y que la de Juan juntos. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en aquello que queremos multiplicar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no nos queremos preparar. Es decir, no queremos ser procesados por Dios. ¿Qué pasaba sin la experiencia que le conté? Yo me ponía a ser discípulos. ¿Cómo iban a ser mis discípulos? Igualitos, de apartados, de carnales. Igualitos, porque eso es lo que vamos a transmitir, es transferencia de vida. Pero me empecé a preparar para multiplicar algo saludable, algo que perdure en el tiempo, vidas transformadas. En esta etapa lo formaría el Señor para tener en su lugar y con mucha claridad estas 5 cosas. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? Vea, esto es interesante y Félix ha trabajado por muchos años esto y yo he sido un seguidor de él en esto, de escribir tu misión personal. Y hay muchos creyentes, pastores, solamente por no pegarles en el piso, no les voy a preguntar, tranquilos. Pero hay líderes que no tienen una declaración de misión. Por eso hacen de todo y a la vez no hacen nada. Por eso están metidos en cuanta cosa hay para meterse. Porque no tienen claro cuál es la misión que Dios les dio a ellos dentro del marco de la gran misión de la gran misión de Dios. ¿Cuál es tu parte del pastel? ¿Cuál es tu pedazo de ese territorio? ¿Qué es lo que tú únicamente haces? Que Dios te usa de manera única y particular porque Él te dotó de dones, talentos y habilidades muy propias para cumplir con esa misión. A veces no la tenemos. Jesús tenía clara cuál era su misión. Ir a la cruz. ¿Y qué dijo ahí en la cruz? Tetelestai. Hecho está. Lo cumplí. O también lo que se presentó en el Señor y le dijo, los que me diste, no perdí a ninguno. En otras palabras, yo cumplí con la misión que tú me encomendaste y que nos propusimos desarrollar. ¿Tenía clara cuál era su motivación? Claro que sí. ¿Qué nos motiva a nosotros? Pablo escribe en una de sus cartas y dice, hay algunos que predican a Cristo por contienda. ¿Qué te motiva? La contienda. Hay otros que predican a Cristo por envidia. ¿Qué es lo que nos motiva? La envidia. Ay, yo quiero el ministerio que tiene él, qué bonito, mira. Uy, yo quiero tener esa iglesia.
Uy, si mi ministerio fuera así de próspero y multiplicador, me fuera a Madrid con el pastor Álvaro la próxima semana. Otros predican a Cristo por vanagloria, por orgullo, por jactancia, por ser famosos, por ser reconocidos. Y hay otros que predican por amor. Jesús tenía clara cuál era su motivación. Y nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra motivación al estar aquí y al ser parte de este movimiento de Dios y al seguir trabajando en esto. Tenemos que tener claro cuál es el producto, cuál es esa clase de discípulo que usted quiere desarrollar. ¿Qué clase de discípulos queremos desarrollar? ¿Discípulos saludables? Eso es lo que Dios nos está hablando aquí, ¿verdad? Un discípulo saludable. ¿Qué más? ¿Qué discípulo queremos desarrollar? Un discípulo saludable. ¿Qué más? ¿Qué podríamos buscar? Centrado en Cristo. Hermano, lo que hemos estado aprendiendo estos días. ¿Sí vino usted? Ayer enseñaron esto. Discípulo saludable, centrado en Cristo. ¿Qué más? Discipulador, multiplicador, asesorado. Ese es el modelo de discípulo, ese es el producto que queremos desarrollar. ¿Cuál es el proceso que vamos a implementar para eso? ¿Cuál es la estrategia? Uno va a ver a Jesús enviando a sus discípulos y la principal estrategia que tenía el Señor es: busquen en donde lleguen una persona de paz. ¿Sabe por qué? Eso es parte de esta etapa. Porque el Señor empezó su movimiento con las personas que el Padre ya tenía preparadas para Él. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? Fueron los que Él evangelizó. ¿No? Los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos ¿de quién? Fueron los discípulos de Juan. Cuando usted lee 2 Timoteo 2:2, lo que oíste de mí, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Al menos la primera y segunda generación no son nuevos. Es Pablo y Timoteo. Los dos son ya discípulos y creyentes y discípulos. Entonces el movimiento no necesariamente va a iniciar con nuevos, pero en un momento determinado vamos a ir a alcanzar a nuevos. Puede que el movimiento de una vez empiece con gente nueva, ganando gente nueva en un lugar nuevo, en un lugar donde no se ha ido a predicar el evangelio, donde vas a entrar, donde vas a poner la semilla, donde vas a empezar un discipulado, donde vas a plantar una iglesia. Pero en otros casos, los que te abren las puertas son creyentes. Ahora hablábamos con este tema que conocemos de la migración de nuestros pueblos, ¿verdad? Como los venezolanos. Han llegado a lugares y entonces las iglesias llegan y plantan iglesias en esos otros lugares a través de esos venezolanos que abren sus casas para empezar un nuevo grupo. Es así. Entonces, ¿cuáles son las personas que Dios ya tiene alrededor nuestro para empezar este movimiento? Yo quiero animarle a que ahí donde usted está en su hojita, ahí en la hoja, en el manual, usted anote rápidamente al menos 3 nombres de personas que Dios ya tiene al lado suyo y que necesitan que usted los discipule. Rápido. ¿Quiénes hay? Piense. Quizás son sus hijos, quizás es su esposa, su esposo, quizás es un vecino, es un líder de la iglesia que está sirviendo pero nadie lo ha discipulado y usted puede asumir la responsabilidad de discipularlo. Ahora, ¿cuál es la segunda etapa? Y déjeme avanzar rápido porque me voy a comer el tiempo. La segunda etapa, que como punto clímax es el bautismo de Juan, con Juan, en el río Jordán, es la de establecer fundamentos espirituales. Comenzamos en Lucas 3, del 1 al 18, cuando Juan el Bautista va al campo y comienza a predicar el bautismo de arrepentimiento. La gente comienza a reunirse de todas partes, comienzan a identificarse con Juan al ser bautizados y se les conoce como discípulos de Juan el Bautista. Más adelante, en ese capítulo 3 del libro de Lucas, Jesús sale de Nazaret para ser bautizado por Juan y efectivamente se une al movimiento de Juan. Desde allí, el Espíritu lo conduce al desierto, al aislamiento de 40 días donde fue tentado por Satanás. Cuando Jesús regresa de allí, según Juan 1, 29 y 34, Juan lo ve y lo llama, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente después de ser bautizado, 2 de sus discípulos, es decir, de los discípulos de Juan, deciden seguir a Jesús. Juan capítulo 1, verso 35 al 51. Uno de esos discípulos es Andrés, quien busca a su hermano Simón Pedro y lo lleva consigo. Al día siguiente Jesús se encuentra con Felipe y Felipe trae a Natanael. Después de unos días se van a Galilea y poco a poco empezamos a ver a Jesús desarrollando un primer nivel de equipo, que es un equipo de discípulos y de seguidores.
Las cosas progresan hasta que leemos Juan 4:2, 1 y 2. Mientras Jesús está de regreso en Judea, las noticias llegan a los fariseos de que Jesús ahora está ganando y bautizando más discípulos que Juan el Bautista. Y empieza a romper paradigmas, porque en realidad son los discípulos de Jesús. Los pastores bautistas, por favor, tápense los oídos. ¿Algún pastor ahí? Son los discípulos de Jesús los que están bautizando a otros, y el número de discípulos continúa creciendo. Dije esto porque hay iglesias en las que nadie más puede bautizar que el pastor, ordenado, con credencial. Si no le preguntan a la asamblea, no. Nadie más puede bautizar, Ricardo, ¿verdad? Nadie más puede. ¿Cómo es en la Buena Nueva, Álvaro? ¿Sí pueden bautizar? ¿O solo los pastores? Y empieza a romper paradigmas. Porque si usted va a construir un movimiento con determinados paradigmas, sepa ya que hay algunos de esos que hay que romper. Y ese es uno de los paradigmas que hay que romper. Eran los discípulos de Jesús los que empezaban a bautizar. En Mateo capítulo 4 aprendemos que Juan el Bautista es encarcelado. Esto anima a más discípulos de Juan a unirse a los seguidores de Jesús, lo que lleva a un flujo aún mayor de personas que ingresan al ministerio de Jesús. Mateo capítulo 4, verso 25. Tome nota por allí. Con el encarcelamiento de Juan, estamos en la página 56, 57. Con el encarcelamiento de Juan y la creciente preocupación de los líderes religiosos de Jerusalén, Jesús se retira estratégicamente de Judea y reubica su centro de operaciones. Se mueve hacia el norte, hacia Galilea, que es otra reestructuración deliberada. Piensen esto. Él se traslada estratégicamente de la región de Galilea, un viaje de 5 días hacia el norte, específicamente a la ciudad de Capernaum, el hogar de varios de sus seguidores claves. Él elige cerrar la brecha relacional al mudarse a su ciudad y enfocarse en unos pocos. Vean, hermanos, para decírselo en términos modernos, no es vengan a mi casa o vengan a la iglesia para tener el discipulado. Es yo voy a tu trabajo, yo voy a tu casa, yo voy donde tú estás, al café cerca de tu casa, para que nos reunamos y tomemos un café y tengamos nuestro discipulado. Eso es lo que hizo Jesús. Las iglesias en la década del 60 y 70 tienen un crecimiento enorme en América Latina. Hay una encuestadora que realizó un estudio acerca de ese crecimiento, y cuando fueron encuestados dijeron, es que yo no fui alcanzado en la iglesia. La iglesia me alcanzó en mi trabajo, en mi barrio, en el lugar donde hacía deportes. Los que vivieron esa época saben que lo que estoy diciendo es así. La gente no venía a la iglesia tenía un corazón misional y salía. Pero ¿qué ha pasado ahora? Retrocedimos y la iglesia no sale, y ahora los gobiernos no nos dejan hacer campañas, no te puedes parar a predicar un aire libre en una esquina o cerrar una calle para hacer una cruzada evangelística. Entonces le decimos a la gente, venga al templo. Y en alguna manera eso implica un retroceso en la misión y un golpe nefasto a la construcción de movimientos catalíticos saludables, formadores de discípulos multiplicadores, a la expansión del reino. Entonces necesitamos recuperar eso. Ahora, punto 3 o tercera fase, el entrenamiento ministerial. En esta etapa, que podemos combinarla posiblemente con la etapa 5, que es la etapa 4, que es la multiplicación del liderazgo, lo primero que hace Jesús en Capernaum es buscar a 4 de sus discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y esto hace que los desafíe a un nuevo nivel de compromiso, entrenándolos para convertirse en pescadores de hombres. Al hacer Jesús esto, inicia una nueva estructura, agregando una nueva capa al liderazgo de su movimiento, y forma un primer equipo ministerial. Ahora, necesitamos entender, aquí todavía no los ha nombrado apóstoles. Él está caminando con ellos. Él está viviendo donde ellos trabajan. Está dialogando con ellos. Si usted lee el Evangelio va a ver que dejan de pescar y se van con él a recorrer la zona, de tal forma que Jesús llega a la casa de Pedro, donde encuentra a la suegra de Pedro enferma, ora por ella y la sana, razón por la cual después Pedro lo niega. No, eso es un chiste, ¿verdad? Entonces,
Pero van caminando con él, van recorriendo las sinagogas, van recorriendo las casas, van orando por los enfermos, haciendo milagros, viendo señales y maravillas. Pero ellos todavía no habían sido llamados apóstoles, ni siquiera se habían convertido, en el sentido de aceptar el llamado a servir al Señor. El Señor está viviendo su proceso. Eso a nosotros, por ejemplo, en un movimiento como el de la Cruzada, nos habla mucho, porque a veces queremos que año a año estemos ingresando nuevos misioneros de tiempo completo, y no es posible. Eso toma tiempo. Y a veces los líderes no entendemos. Y queremos exigirle a la gente que produzca. Y no, eso toma tiempo. Después de ese desafío, Jesús lanza inmediatamente un alcance extendido en su comunidad local y los lleva a la primera gira de alcance a través de las ciudades de Galilea. Y aquí vemos una rápida expansión en el ministerio a través de multitudes masivas de personas que buscan a Jesús para sus necesidades. Un número creciente de discípulos y un equipo ministerial en expansión involucrado en la pesca de hombres. En este punto del ministerio está explotando rápidamente y hay un aumento en la oposición de líderes religiosos. En Lucas 6, del 12 al 16, en adelante vemos que Jesús sube al monte a orar y después de una larga noche de oración llama al grupo de sus discípulos, a su equipo ministerial y selecciona a ¿quiénes? A los 12. Y déjenme correr aquí porque ya estamos con el tiempo. Y selecciona a los apóstoles. Deben estar con él, recibir autoridad para ser enviados. Y aquí lo que claramente el Señor establece es un equipo de liderazgo de aprendices. Entonces, tiene un equipo de discípulos, 2, un equipo ministerial, y ahora establece un equipo de liderazgo. Pero todo bajo la cultura de equipos. Fase número 4, o punto número 4, la multiplicación del liderazgo. En el capítulo 8, un capítulo muy interesante, Jesús deja el equipo ministerial más amplio y otros discípulos para ir a una gira misionera con sus 12 líderes en entrenamiento, los recién nombrados apóstoles. También aprendemos sobre un grupo de mujeres que viajan con ellos en misión y apoyan al ministerio con sus propios medios. Cada una de ellas ha sido impactada personalmente por Jesús, cree en la misión y proporciona los medios para su expansión. Esta es una nueva estructura en todo el movimiento, porque aquí lo que aparece es que Jesús, a la par de su equipo de liderazgo, empieza a establecer un equipo de operaciones. El pastor decía, bajo las 4 marcas, ahora no solamente hay un equipo de liderazgo o de pastoral, sino que hay un equipo administrativo. El Señor Jesús también establece un equipo administrativo en la construcción del movimiento. Y lo vemos claramente ahí en el Evangelio. Ahora, esto es interesante porque cuando hablamos del desarrollo de líderes, hay 2 desafíos que tenemos para la presente década en la tarea de ser discípulos. ¿Sabe cuál es? Que esos líderes necesitan ser mujeres y jóvenes. Hoy existe una brecha enorme en el liderazgo de la iglesia evangélica en América Latina. Cuando usted pregunta o va a reuniones de las denominaciones, aquí ven varios líderes denominacionales, el liderazgo de la iglesia actualmente, de los pastores o los líderes de las denominaciones, son a partir de los 50 años para arriba. Yo hace 2 años estaba en una reunión de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo y de más de 200 líderes, obispos nacionales, supervisores nacionales, territoriales de la denominación en todo el continente, solo habíamos 3 personas menores de 40 años. Hay una crisis generacional en el liderazgo. Entonces necesitamos formar a los más jóvenes. Y necesitamos desarrollar líderes mujeres también. Ahora, usted dirá, ¿por qué? Bueno, le voy a decir por qué. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, ¿qué les dijo el ángel? No. Recuerden lo que les dijo cuando estuvo con ustedes. A diferencia de lo que muchos machistas quieren enseñar, el Señor no solo discipulaba a hombres. Las mujeres estaban con ellos y también eran discipuladas por Jesús. Y ellas escucharon cuando el Señor les dijo que iba a morir y resucitaría el 3er día. Porque el ángel les dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con vosotros en Galilea. Es decir, que en ese momento que el evangelista ya, por la cultura o por lo que sea, no dice que habían mujeres, sino solo discípulos. Cuando usted lee discípulos en el Evangelio, usted tiene que subrayarlo con rosado para que sepa que ahí también estaban mujeres. No solamente hombres, ahí habían mujeres. Y las primeras testigos de la resurrección, es decir, del mensaje completo del Evangelio, no somos los hombres, son ellas. Ellas tuvieron la visión completa del Evangelio, porque se encontraron con el Cristo resucitado. Por eso es que la visión de nosotros los hombres es media parcial, y ellas tienen ese 6º sentido. Alábelo.
Es que ya me puse medio pentecostal ahorita. Termino con esto. En este punto del movimiento de Jesús, el equipo de liderazgo de aprendices, los 12, el equipo de operaciones, el equipo ministerial, están trabajando juntos y las multitudes más grandes de sus discípulos crecen y crecen en todo el país. Después de 8 días después de estar en Cesarea de Filipo, Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos, el que conocemos como el monte de la transfiguración. Y aquí Jesús establece lo que llamaremos el liderazgo ejecutivo del ministerio. Porque nombra esto, lo vemos llevando solamente a estos 3. Déjenme avanzar al 5º punto para terminar. La multiplicación o movimientos de multiplicación de discípulos. En un sentido real, esta es la reestructuración final para la multiplicación. Jesús envía ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y todo el movimiento ahora está lleno y facultado para proclamar el Evangelio con valentía en Jerusalén, Judea, Samaria e incluso en todas las partes más remotas del mundo. Este amigo mío, Dean Bill, me contó en el discipulado que una vez se le ocurrió, después de una conferencia en Arrow Springs, en California, del Dr. Bill Bright. El Dr. Bill Bright siempre que predicaba, sea el tema que predicara, terminaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Sea lo que sea de lo que estuviera hablando, él iba a terminar hablando de la necesidad de una vida llena del Espíritu Santo. Entonces dice que Dean lo detuvo en el pasillo, en el corredor, después de su conferencia y le dijo, Bill, ¿tú no te has dado cuenta que te escuchas como un disco rayado siempre hablando de lo mismo? Y Bill Bright se detuvo, lo tomó del brazo y le dijo, Dean, el día que nosotros dejemos de hablar de la llenura del Espíritu Santo, es mejor que corras con tu esposa de este lugar, que escapes por tu vida, porque habremos perdido todo, habremos perdido la visión, habremos perdido toda nuestra capacidad, habremos perdido todo, nos habremos alejado del Señor. Así que es mejor que el día que eso suceda, huyas de aquí. No podemos formar un movimiento sin ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La real multiplicación no la vamos a producir nosotros, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros va a multiplicar la obra que Él hace en ti y en mí, en otras personas, de generación en generación. Es decir, que el que actúa la verdadera multiplicación y la formación de movimientos catalíticos, saludables y formadores de discípulos, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Conclusiones. Jesús como líder sentó las bases para la multiplicación, lanzó líderes y apoyó el crecimiento del movimiento. Él modeló a los discípulos las prioridades del reino y los empoderó para hacer las cosas que habían estado haciendo. También realizó cambios en la ubicación, la estructura de liderazgo y la delegación de responsabilidad. A medida que un movimiento avanza, el enfoque del líder va a cambiar, así como las estructuras del movimiento para lanzar y apoyar el crecimiento. Los líderes deben evaluar el ministerio y preguntar cómo deben reestructurarse para garantizar la multiplicación. Finalmente, las acciones de liderazgo y la reestructuración de Jesús precedieron cada avance en la construcción de su movimiento de ser discípulos, y esto continúa extendiéndose hoy por todo el mundo. Hay un video que después compartiré en el grupo donde detalla más esta descripción de cómo Jesús construyó un movimiento desde su vida y lo que nosotros estamos aprendiendo de él a través de eso.